Pues amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz 2023. Ya estamos reanudando todas nuestras actividades y como ustedes saben, los martes en Círculo Empresarial tenemos a nuestros consultores que nos presentan temas y sobre todo este día lo tenemos dedicado a salud empresarial y hoy es el turno de nuestra estimada consultora Jessica Arias, la cual nos va a compartir un gran tema. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Gregorio, un gusto siempre compartir este espacio contigo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, nuestra primera colaboración de 2023. Sí, arrancamos con todo. Y esperemos probablemente que los temas pues obviamente sean de interés y también que haya más participación, sobre todo para poder apoyarles, ¿no?, en información con valor y que pueda ser útil. Eso es lo más importante, que pueda ser útil y puedan pues utilizarlo de manera inmediata. Claro, hoy tenemos el tema de evaluaciones psicosométricas, ¿verdad? Sí, es correcto. Perfecto, pues si no dispones otra cosa, yo me bajo de la transmisión y estoy atento. Muchas gracias, Gregorio, muchas gracias. Y bienvenidos. Es para mí un gusto iniciar este año con ustedes y vamos a dar continuidad a lo que fue nuestro programa anterior. Realmente es mi interés que a partir de la experiencia podamos ahorrarnos muchos errores, muchos pasos y sobre todo que lo puedan ver desde un punto de vista diferente. Nuestro programa anterior hablamos sobre la persona adecuada para el puesto adecuado, ¿ok? Cuáles eran los pasos y sobre todo qué era lo importante, no era encontrar, sino realmente qué es aquello que estamos buscando para poder establecer en dónde lo vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar. Ok, una vez que tenemos a nuestros candidatos, una de las etapas del reclutamiento y sobre todo más bien de la selección es la evaluación de pruebas psicométricas. Tú como empresario es muy importante, obviamente no eres el experto, por eso te apoyas en las personas expertas, pero sí es muy importante que sepas qué información van a evaluar, de dónde viene y sobre todo cómo la puedes utilizar, ¿ok? Porque generalmente se envían, si ya invertiste, ¿no?, en una empresa o incluso en un software para poder hacer esas evaluaciones, eh, es muy importante que esos datos se conviertan en información y puedan saber qué información sí es valiosa y qué no, qué es baja. ¿Okay? Las evaluaciones psicométricas están diseñadas a través de psicometría y recuerda que no hay perfiles ni buenos ni malos, ¿ok? Depende cuáles son las características que necesitas para cubrir el puesto. Depende de las características del puesto. Vamos a definir cuáles son las habilidades, la personalidad, las competencias que son adecuadas para ese puesto. Para eso nos sirve la psicometría. Hay evaluaciones psicométricas y hay evaluaciones proyectivas. ¿Okay? Cada vez se utiliza menos las evaluaciones proyectivas. Realmente tampoco ha habido como mucho seguimiento o un crecimiento en la interpretación de ellas, es porque son interpretativas. Se utilizan más en temas como escolares, ¿no?, o en psicología clínica para poder establecer patologías. Por eso es muy importante que se siga utilizando, ya que se trabaja a nivel inconsciente. La psicometría, las pruebas psicométricas, sí hay un rango, obviamente, de manipulación, porque generalmente pues vamos contestando en base a lo que nosotros interpretamos que la otra persona quiere que contestemos, ¿ok? Aunque están diseñadas para que no sean lo menos manipulables posible, sí tenemos un rango, es un rango de error. Por eso es importante establecer por lo menos una batería de 5 pruebas. Hay pruebas de personalidad, inteligencia, comportamiento, ventas, habilidades, competencias, lo que son competencias de liderazgo y competencias laborales. ¿Okay? Y de ahí
Actualmente hay muchas baterías de pruebas, muchas evaluaciones. El último software que revisé tenía 64 pruebas psicométricas. ¿Okay? No todas no son funcionales. Y mientras más información, es un poco más complicado hacer la depuración. Así que yo recomiendo que se haga una evaluación de 5 evaluaciones psicométricas. ¿Ok? Yo generalmente siempre incluyo, no importa a qué nivel sea, ese operativo, directivo, gerencial, siempre incluyo una batería, una evaluación de pruebas proyectivas, porque se trabaja a nivel inconsciente. Nos da mucha información sobre la personalidad y cómo integra la familia a... cómo integra o cómo está integrado más bien en la familia. Recuerda que la empresa es una proyección del ámbito familiar. Entonces nos da mucha información. Y como te comentaba, todo esto es a nivel inconsciente, pero es muy importante que la persona que lo interprete tenga experiencia en ello, porque son situacionales. Entonces tenemos que establecer un patrón en el cual podamos definir qué sí es la persona y qué es algo que le sucedió hace media hora. Es decir, si alguien va a hacer una evaluación proyectiva y viene en camino y ve un accidente, eso le va a impactar y por supuesto se va a ver reflejado en sus evaluaciones. Por eso es muy importante ser muy cuidadosos en la interpretación de las pruebas proyectivas. Es simplemente una herramienta de toda la integración, de todas las evaluaciones que vamos a ir realizando. Es decir, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un foco amarillo, un foco rojo, en una evaluación proyectiva, tenemos que volver a hacer otras 2 evaluaciones para ver si ese patrón se sigue repitiendo o simplemente fue algo situacional. Y esto nos ayuda. Las pruebas proyectivas es como la columna vertebral de la información que vamos a ir obteniendo en los psicométricos. En los psicométricos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a través también de rasgos que puedas ir tú detectando, por ejemplo, vamos a dar cuáles son los rasgos más importantes, ¿ok? Que puede ser un foco amarillo, un foco rojo, ¿ok? Generalmente se utiliza el HTP y el Cleaver, no, perdón, el Macover, la figura humana y la historia. En el HTP generalmente se aplica de manera separada. Yo siempre lo aplico de manera conjunta, o sea, los 3 elementos en un solo espacio, porque nos da toda la información de la interrelación con en el ámbito familiar. ¿Okay? Podemos observar ahí cómo interrelaciona con todo con su familia y sobre todo las personas de autoridad. ¿Okay? ¿Cuáles son los focos rojos? Como bien te decía, señor empresario o señorita empresaria, no necesitas ser experta en esto, pero si tú revisas un dibujo en el cual haya objetos pulsocortantes, haya agresión, haya violencia, eso y generalmente es inconsciente. Realmente te sorprenderías. Eso es un foco amarillo, entonces habría que hacer una segunda evaluación. ¿Okay? También se hace un cruce con el tipo de letra. ¿Okay? Y eso, te decía, cada vez hay menos personas que que se han especializado en en la interpretación de estas evaluaciones. Pero vamos a continuar con las evaluaciones psicométricas, que es lo más común, y también te arroja información importante, pero no toda la información que te arroja te va a funcionar. ¿Okay? Como te decía, las evaluaciones psicométricas se dividen en evaluaciones de personalidad, inteligencia, comportamiento. Luego son habilidades y competencias. ¿Okay? Es importante que integres en tu batería de pruebas cuestiones o evaluaciones de personalidad. Esto te va a dar características de comunicación, te va a dar características de qué tanto empuje tiene, ¿no? Qué tanto ímpetu tiene. Para mí,
una de las evaluaciones que es muy, muy, muy antigua, pero es una de las psicometrías que son menos manipulables porque te preguntas 5 veces lo mismo de manera diferente. Entonces es muy fácil saber si fue manipulada o no. Es el Cleaver. Es muy antigua, pero te da 4 factores muy importantes, ¿ok? Que es el dominio, la influencia. El dominio es aquella fuerza con la cual vas a hacer las cosas, ¿ok? La influencia es la capacidad de comunicación y la forma, o sí, tu capacidad para influenciar a otras personas. ¿Ah? Lo que es el cumplimiento, no la constancia. Pues obviamente la forma en que vas a ir dando seguimiento a los proyectos o tareas. Y el cumplimiento. Esas 4 dimensiones en las que se mueve el Cleaver son muy importantes porque en estas 4 dimensiones puedes observar también los diferentes resultados de las otras evaluaciones. Generalmente un alto nivel de dominio es una persona con mucho empuje, es una persona que no se le cierran las puertas, sino un alto nivel un alto nivel de iniciativa, pero también, ojo, recuerda que las evaluaciones psicométricas están hechas a través de estadísticas. Ajá. Es decir, que el promedio siempre se maneja con la campana de Gauss. Es lo normal, lo que cae en el promedio. Y lo que cae en los extremos solamente son las polaridades. ¿Okay? Vamos a procurar que no caigan en polaridades, aunque sea una persona con un alto dominio, casi 95%, es una persona en la cual a ese nivel cuesta mucho trabajo que sea una persona flexible. O sea, es una persona como más autoritaria, es una persona que tiene pues sí, es una persona autocrática, que hace las cosas, ¿ok? También una persona también con un bajo nivel de dominio es es aquella que le tienes que decir específicamente, le tienes que dar con mucho detalle lo que tiene que hacer. Le tienes que decir A, B y C. Si tú nada más le das A y C, no va a ser el B, ¿ok? Entonces, las polaridades no son, de alguna manera, no son muy buenas para los perfiles, ¿ok? Al menos que así lo requiera, ¿no? Si buscas una persona o un perfil que sea total y absolutamente un capataz, ¿ok? Pero generalmente no son perfiles correctos. Cuesta mucho trabajo poder alinearlos a la cultura de la empresa. Entonces, ¿cuáles son? Sí buscar niveles, por ejemplo, un auditor, ¿no? Que requiera información y que sí debe de tener esa forma de negociación y que no se le cierren las puertas y que sea una persona que simplemente logre o sea, que llegue a los objetivos, porque son personas que son totalmente orientadas a objetivos, metas. Eh, un, por ejemplo, un perfil de ventas requiere un alto nivel de dominio. Ahora, un tipo de ventas también depende también del tipo de ventas. Hay ventas, por ejemplo, en temas de seguros, que no requieres una persona con un alto nivel de dominio, sino un alto nivel de constancia. Porque también una persona con un alto nivel de dominio va a requerir o también generalmente tiene un nivel de constancia bajo. Es una persona que no da seguimiento, lo que le llaman es una punta de lanza. Va a abrir, va a contactar, va a hacer la venta, pero si no se cierra en ese momento, él ya no da seguimiento. ¿Okay? Entonces, depende también del tipo de venta que requiera tu empresa. Si necesitas una persona que realmente la venta no se cierra en ese momento, sino 1 o 2 meses después, entonces requieres una persona con un alto nivel de cumplimiento,
Ujú. Y un alto nivel de constancia, probablemente que logre cerrar, pero también si le dices, sabes que en 2 semanas, el miércoles a las 3 de la tarde, necesito que me llames, a esa hora lo haga. Una persona con alto nivel de empuje no lo va a hacer, porque ella está en otra cosa, ella no, ya no regresa a lo que ya hizo. ¿Okay? Entonces también depende qué es aquello que estás buscando. Que, por ejemplo, para un contador, eh, para un auditor o un economista o un fiscalista, es importante que tenga un alto nivel de constancia. Es importante que tenga mucha atención al detalle. Ujú. Eh, Obviamente, si tenemos una persona con mucho empuje, no le tenemos que bajar los niveles a los otros. Probablemente no nos interesa mucho que tenga un alto nivel de influencia, porque realmente no es la principal función del puesto. Pero sí que revise y revise y revise hasta estar seguro que todo está correcto. Okay. Entonces, un alto nivel de influencia, por ejemplo, un perfil con un alto nivel de influencia sería una atención a clientes, ¿no? Podría ser también una persona en cobranza, o una persona, eh, que cierre los tratos con pues no sé, el área de marketing, ¿no? Es importante que haya ese nivel, esa capacidad de influenciar a los demás. ¿Okay? Eh, Probablemente una persona que sea atención a clientes no necesites que sea tan estricta, tan dura, tan autocrática, ¿no? Porque generalmente también son personas que no le gustan mucho las personas. Entonces, es importante poder definir qué características necesita tu puesto para poder eh, hacer una correlación con el perfil del puesto. ¿Okay? La psicometría para eso te sirve para poder hacer la correlación. Una vez que tienes el perfil del puesto, puedo hacer la correlación con el perfil de la persona y ver qué tanto son compatibles. Habrá ocasiones en donde se pueda, con capacitación, ¿okay? Ir incrementando esas competencias o esas habilidades. ¿Okay? Pero generalmente, si una persona, por ejemplo, tiene un alto nivel de dominio, no va a desarrollar un alto nivel de constancia. Son de alguna manera opuestos. ¿Okay? Una persona que tenga, y por ejemplo, y más si es muy importante para el puesto que tú estás requiriendo, no es un tema de conocimiento, es un tema de competencias. El conocimiento se adquiere, pero las competencias se desarrollan y tardan mucho tiempo. No significa que jamás en la vida lo vayan a hacer, pero tardan mucho más tiempo. ¿Okay? Y en el momento que si tú te acercas más a lo que estás buscando, va a ser, por supuesto, la brecha va a ser mucho más corta, sobre todo en temas de resultados. ¿Okay? Si tú contratas a una persona para ventas en el cual no tiene facilidad de palabra, tampoco tiene un alto nivel de dominio o tiene un bajo nivel de cumplimiento, aunque quiera, porque es una persona que es muy amable, muy, muy amable, pero no te va a dar resultados. Es una persona que no cierra. ¿Uh? Simplemente es una persona cordial. ¿Okay? Y no porque no tenga los conocimientos, puede tener incluso hasta maestría en cuestión de negociación, eh, pero no tiene la habilidad y no tiene la competencia. Siempre es importante preguntar si quiere, si puede y si encaja en el puesto. ¿Okay? No solamente es decir, no, en el currículo dice que sabe hacer todo esto. Sí, pero si es una persona que no tiene ese empuje, si es una persona que no tiene esa habilidad o esa facilidad de palabra, no cierra, o no es constante en el proceso y tu puesto lo requiere, no te va a funcionar, va a ser un dolor de cabeza, no nada más para ti, sino en verdad también para la otra persona, porque recuerda, no hay perfiles ni buenos ni malos, depende en dónde los ubiques. ¿Okay? Por eso es muy importante. Sí,
porque al final de cuentas tú eres el que vas a tomar la decisión para contratarlo o no contratarlo. Generalmente quien elige al puesto es el jefe directo. Puede ser que nosotros, que no estamos en contacto directamente con ese puesto, nos parezca perfecto un candidato. Pero si el jefe directo no hay clic, no va a funcionar tampoco. Entonces también importantísimo involucrar al jefe directo en el proceso de selección. Y generalmente estamos hablando ya en los últimos candidatos, obviamente no los vamos a involucrar en todo el proceso, pero sí presentar, por ejemplo, de los últimos 3 candidatos que vayan alineados al perfil del puesto, ¿ok? ¿Cuáles son aquellos que, que cubren las mejores características y sobre todo que el jefe inmediato pueda elegirlo? Es importante que cada quien pueda armar su equipo de trabajo. A partir de ahí, por supuesto, que se hacen más, se responsabilizan de los resultados. ¿Ah? Si no, va a llegar un momento en donde dice, pues yo no lo elegí, ¿no? Sí, sí es importante. El jefe directo debe de elegir, aunque tú lo contrates, aunque tú des el visto bueno, la persona con la que va a estar trabajando pueda saber si se va a comunicar o no. Hay temas muy, muy sensibles que no vienen en los libros, no vienen en los cursos, no vienen en los talleres, y eso se llama empatía. Si hay hay ese clic, ¿no? Con esa persona en la cual yo me voy a poder comunicar, eh, va a ser mucho más sencillo todo el proceso. Si no lo hay, da igual de quién venga recomendado, de las evaluaciones psicométricas, sí, eso no va a funcionar para ninguno de los dos, incluyendo, por supuesto, la empresa. Okay. Entonces, para poder hacer la mejor elección, sí es importante que puedas primero hacer una revisión de cuáles son las características que tu puesto requiere y puedas hacer la comparación con las características que el candidato tiene. ¿Okay? Para esto te comentaba, hay evaluaciones psicométricas en las cuales puedes apoyarte y te van a decir las características principales de personalidad, las competencias, las pruebas de inteligencia. Hace 20 años se usaban mucho las pruebas de inteligencia. Era importante saber el IQ de las personas. De hecho, bueno, la metodología del tema Merrill es uno de la psicometría para poder establecer el cociente intelectual de las personas. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que no es una de las principales características que son determinantes para que una persona sea adecuada para el puesto o no. El consciente intelectual te dice realmente la capacidad de aprendizaje, ¿ok? Pero no te dice la competencia, es decir, su capacidad de su flexibilidad. En mi experiencia, las personas más inteligentes, las cuales pues básicamente sí he tenido pues un casi grado genio, son las personas con las que menos se puede trabajar, porque no tienen desarrolladas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de colaboración, no tiene desarrollado la habilidad de empatía. Entonces, cuesta mucho trabajo integrarlos. No significa que no te vaya a servir, ¿ok? Pero significa que no es un factor determinante para que sea el mejor candidato para tu puesto, ¿ok? Es, bueno, es un dato más, pero realmente su capacidad de resolver problemas, su tolerancia a la frustración, su flexibilidad, son mucho más importantes, su capacidad de aprendizaje, ¿ok? Ahora, en estas últimas generaciones, todo esto que te acabo de compartir cada vez es más complicado encontrar, ¿ok? Es más complicado encontrar personas con constancia, con disciplina, con estructura, con tolerancia a la frustración. Así que pues también tendremos que ir adaptándonos a pues esta nueva forma de trabajar, probablemente dándole seguimiento, ¿no? De otra manera o comunicándonos también de manera diferente con estas nuevas generaciones para poder hacer esta brecha generacional mucho más sana. Okay.
Eh, Así que efectivamente yo te recomiendo mucho que si ya invertiste en evaluaciones psicométricas, que sí lo leas. Te va a servir para dar seguimiento y que conozcas un poco más de aquello que únicamente estás viendo del candidato. Sobre todo, cómo le vas a transmitir la información. ¿Okay? Si es una persona, eh, por ejemplo, en el área de ventas, generalmente no leen. Son personas que son con información que tiene que ser muy exacta y muy precisa. ¿Okay? En cambio, una persona obviamente más con un alto nivel de constancia sí necesita que les establezcas qué es lo que estás esperando de esa persona. Son personas muy alineadas a normas y a procedimientos, entonces sí necesitan cosas por escrito. ¿Okay? Y es toda esa información, todas esas características, esa información fina te lo va a dar el reporte psicométrico. Así que sí te recomiendo mucho, léelo, ya lo invertiste, entonces utilízalo porque es un apoyo, es una información importante en el cual tú puedas, pues si puedes respaldarte para poder tomar las mejores decisiones. Pues muchas gracias. Yo espero que esta información sea de utilidad y si tienes alguna duda, ahorita hay muchas ya plataformas, ya en mi época teníamos que hacerlo a mano, pero ya ahorita hay tantas formas amigables de ir haciendo esas evaluaciones. Eh, Muchas empresas que se dedican a esto, en el cual puedes contratar incluso una prueba, 10 pruebas, o puedes contratarlo de manera anual, dependiendo cuál es tu necesidad. Um, y lo que sí es solo define 5 baterías de pruebas, porque si no te vas a llenar demasiada información y entonces ya no te es valiosa. Pues muchas gracias, siempre ha sido un gusto poder compartir esta información contigo y en verdad, si tienes toda alguna duda eh, no sé, alguna aclaración o recomendación, pues con gusto. Estamos muy al pendiente de este proceso. Muchas gracias, Gregorio. Regresamos contigo. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir platicando mientras que se conecta con nosotros Gregorio. Y te decía, todas las evaluaciones, no importa el nivel de puesto, es un apoyo para la toma de decisiones. No importa que sea operativo, administrativo, gerencial o directivo. Obviamente, conforme se va haciendo más especializado el puesto, hay otro tipo de evaluaciones que te van a servir para poder establecer las competencias necesarias que se requieren. En lo que son, por ejemplo, ya pues evaluaciones de casos específicos para que tú puedas saber cómo va a reaccionar la persona bajo presión. Eh, Esto es importante. Generalmente la psicometría nos da esas 3 dimensiones, ¿no? Cómo trabaja la persona de manera normal, natural, cualquier día, cómo trabaja bajo presión. Esos son los 2 factores más importantes. Eh, Hay personas que son totalmente opuestas a cómo es el día a día y es importante saber cómo cómo trabaja con estrés o bajo presión. ¿Okay? Y también depende obviamente de tu puesto, qué tanto estrés requiere. Recuerdo en una ocasión que estuvimos haciendo un reclutamiento para lo que es la bolsa de valores. Entonces, requerimos obviamente otro tipo de evaluaciones en los cuales se ponían en situaciones realmente pues extremas para saber si la persona realmente estaba capacitada para soportar ese nivel de estrés. Oh, es muy,
muy interesante. Depende qué es aquello que quieres saber. Es el tipo de evaluaciones o psicometría que vas a utilizar. Ok. Gregorio, ¿vas por ahí o yo sigo compartiendo? Ok, pues seguimos compartiendo. Ujú. Nivel operativo. Ok. El nivel operativo eh, actualmente se pide nivel secundaria. Ujú. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta el nivel educativo de las personas. ¿Okay? Se puede utilizar, por supuesto, las pruebas proyectivas que te van a ayudar a establecer, por ejemplo, pues esa línea de conducta. Ajá. Si es una persona agresiva, si es una persona violenta, si es una persona este, que tiende a ocultar cosas. Ese tipo de características o rasgos se presentan en las proyectivas. Es el BARSIT, por ejemplo, que son evaluaciones muy simples, pero también nos dan la estructura de pensamiento. ¿Okay? Eh, volvemos a la evaluación que yo sé que es muy antigua, pero es muy buena para todos los niveles. El Cleaver lo puedes aplicar casi en todos los niveles. ¿Sí? Y te va a dar precisamente en esas 4 dimensiones información muy precisa, aunque sea operativo. Si es una persona con un nivel de dominio muy bajo, realmente te va a dar muchas complicaciones, incluso hasta para el personal de limpieza. ¿Sí? Sí debe de tener eh, puede ser de un nivel de dominio bajo, pero no tan bajo. Recuerda que las polaridades generalmente eh, eh, cuesta mucho trabajo integrarlos a la cultura de la empresa. Y bueno, por supuesto, a nivel administrativo, eh, realmente tu empresa es como un juego de ajedrez. ¿Okay? Cada pieza es importante en el lugar que le toca y en el lugar que le corresponde. Habrá, por supuesto, peones que las puedas convertir en reinas, pero no todos los peones serán reinas. Y los peones son bien importantes, ¿okay? Dependiendo cómo los alinees, cómo los vayas capacitando. Hay personas, también la psicometría te va a ayudar a saber si esa persona puede tener una proyección para el siguiente puesto, o incluso cuando vayas a hacer movimientos laterales, vas a saber si también tiene la capacidad para, para poder llevar el puesto alterno, o también si es candidato para tener otro nivel jerárquico. Puedes tener un excelente vendedor, pero si lo pasas a gerente vas a tener muchas pérdidas. Primero, obviamente, la voluntad de aquella persona que estaba muy bien haciendo lo que sabía hacer, pero cuando no todos tienen esa capacidad de liderazgo, ¿no? No todos tienen esa capacidad de supervisión, o sea, ya requieres otras competencias que no siempre, aunque se quiera, no siempre se pueden desarrollar. Así que sí, es para contratación, para movimientos jerárquicos, ¿no? Para movimientos alternos, ¿okay? Esa información te puede servir antes de poner sobre la mesa cualquier propuesta. Creo que es muy importante. Si hay competencias que se pueden desarrollar, probablemente no sé, tenga esa capacidad de usabilidad o esa facilidad de palabra, pero pues obviamente habría que desarrollarlo para el siguiente puesto. Se puede desarrollar, pero no se puede crear, ¿ok? Y sobre todo también cuánto tiempo tú quieres invertirle a ese desarrollo. Y bueno, vamos a ver si Gregorio nos conectamos con Gregorio. Seguimos compartiendo. Hola, Listo, Gregorio. Jessy. Perfecto. Pues bueno,
ya hablamos un poquito sobre Ya, la importancia de la revisión del reporte psicométrico. Es muy importante, no es nada más para los psicólogos, ellos ya lo saben, es más bien para la toma de decisiones. es correcto, fíjate, qué tan importante. Pues me parece muy bien, espero que los amigos ahorita que están empezando el año, que todos estamos refrescando actividades, pues nos sirva y te haremos mucho caso. Perfecto, pues cualquier duda, estamos aquí muy al pendiente. Muchas gracias, Jessica. Pues amigos, los esperamos. Te recuerden, todos los martes tenemos participaciones, los jueves, muchas actividades y el mejor de los éxitos. Te veo en la próxima, Jessica, dentro de 14 días. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto. Un abrazo y éxito para todos.